Saludos, amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y, como de costumbre, junto a un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, señor Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Saludos. Qué bueno que usted está con nosotros, sea usted parte de esta mesa redonda. Nuestra primera información viene publicada el 21 de febrero en la revista Cancer Biomarkers and Prevention, y la recibimos de nuestro servicio de noticias Medline Plus bajo el titular "El cáncer no es la misma cosa para todos los hispanos". No sé si eso está correctamente traducido por Medline Plus. Quizás se pudiera traducir que la manifestación del cáncer no es igual en todos los hispanos. Y precisamente trata de eso. Dice que las poblaciones hispanas son distintas y reflejan sus países de origen, sus experiencias culturales y su estatus socioeconómico, dijo el autor del estudio, que es el doctor Paulo Piñeiro, profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Vamos a tratar de ser cuidadosos al explicar esta noticia, porque de nuevo, cuando se le atribuyen a unas etnias particulares unas situaciones, pues hay que tenerlo con mucho cuidado, sobre todo en un mundo donde la globalización se impone y cada vez las dietas empiezan a parecerse más unas con otras. Doctor González Rivera, ¿usted nos puede introducir este tema? Bueno, usted acaba de mencionar claramente donde las manifestaciones dentro de una globalización pues va a ser más difícil de establecer, pero ellos, por ejemplo, tomaron data. Si vemos ahí la lámina número 2, entre el 2008 y el 2012, en el estado de la Florida, que es donde más variedad hay de grupos inmigrantes, y entonces cubanos, puertorriqueños, mexicanos, centroamericanos, dominicanos y sudamericanos. Y ahí se pudo ver que aunque los hispanos tienen un riesgo un 30% más bajo de muerte de cáncer que los blancos, en este caso pues está haciendo referencia pues al anglosajón, pues hay ciertas variantes que se pueden manifestar en los diversos grupos, tomando en consideración la alimentación que pueden haber tenido en sus países de origen, la forma en cómo fueron criados, y entonces pues esto puede alterar las cifras de cómo se manifiesta el cáncer en los diferentes tipos de poblaciones. Hay que entender que todas estas nacionalidades, todos estos países sudamericanos, que es lo más que llegan, digamos, a los Estados Unidos, o sea, es la población que no es blanca para los efectos de los anglosajones, ¿verdad? Que son indios, más bien tienen una naturaleza india, que han tenido una base cultural, alimentaria diferente, se han cuidado mejor que lo que se han cuidado, por ejemplo, los anglosajones. Fíjate que tienen un 30% de menos incidencia de cáncer que el anglosajón común y corriente. Sin embargo, fíjate que establece claramente, por ejemplo, en la lámina número 3, que los cubanos tenían la tasa general más alta para ambos sexos de muertes por cáncer en 100.000 hombres, 174 muertes de cáncer por cada 100.000, y las mujeres en 104 frente a 158 muertes por cada 100.000 para los hombres hispanos y 99 muertes de cáncer por cada 100.000 para todas las demás mujeres hispanas. O sea que vemos cómo unos grupos en particulares pueden tener una tendencia más alta que otros. Y esto pues hay que considerar muchos aspectos, el aspecto socioeconómico, cuánto hayan estado o no expuestos a la comida rápida. Y la definición de lo que es una nacionalidad, porque hay que ver si son de primera generación o de segunda generación, Bueno, que no sé si No, la noticia Sí. habla que más bien se midieron a personas que ya habían simplemente emigrado a los Estados Unidos o que habían nacido en los diferentes países latinoamericanos. Por ejemplo, en la lámina número 5, para aclarar ese asunto, dice que los cubanos tenían las tasas
de mortalidad más alta por cáncer del pulmón de todos los grupos étnicos hispanos, lo que probablemente se deba a las tasas altas del consumo de tabaco, ¿no? Que es una práctica Por eso- común por eso allá te en los señalé, cubanos de la isla. En este caso, los cubanos hay que ponerlos aparte en la estadística. Yo no los hubiera mezclado con los demás hispanos, porque hay una situación específica en Cuba que hay que analizarla individualmente. Por ejemplo, el factor que tú acabas de mencionar, de que, por ejemplo, el uso de tabaco es mucho más generalizado en Cuba, porque allí no se ha hecho nunca una campaña de antitabaco, al contrario, se fomenta el uso del tabaco, se siembra el tabaco, está al alcance de las masas, y además de eso, el mismo Fidel era el hombre que más fumaba, aunque después dejó de fumar, pero era el típico Prototipo. cubano con el cigarro en la boca. Pero fíjate, los puertorriqueños, entonces habla ahí en esa misma lámina, que tenían las tasas más altas de cáncer del hígado de todos los grupos étnicos hispanos. O sea, que Puerto Rico número 1 en cáncer de hígado. Por eso es que tenemos que ver cuáles son las características De individuales estilo de vida. de cada uno de esos pueblos en cuanto a estilo de vida y de alimentación. ¿Qué factores, por ejemplo? Pues en Puerto Rico se bebe más que en Cuba, se toma más alcohol que en Cuba. Pues es obvio que va a haber más cáncer de hígado. Se come el consumo aquí de grasa y de fritura. Y de fritura, sumamente o sea, que es alta. alta. O sea, que aquí tenemos una incidencia mucho más alta de ese tipo de cáncer. O sea, que cuando el titular dice en general los hispanos, pues tenemos que ver cuáles hispanos tienen una incidencia de cáncer más alta en las distintas modalidades de cáncer, en los distintos órganos y sistemas, de acuerdo precisamente a ese origen que se está creando y las costumbres que hay en cada país. Por eso, pero es válido en el sentido de que se están tomando esos grupos en particulares y se está tratando de analizar qué es lo que hay en particular en esos grupos que puede hacerlos más vulnerables a cáncer de hígado. Ambos cubanos y puertorriqueños tienen unas tasas más altas de cáncer de colon y de endometrio. O sea que hay unos factores que son comunes en las poblaciones. Tomando en consideración también el aspecto genético, ¿verdad? De background genético, que pueden haber combinaciones de africanos con indios y europeos, también se toma en consideración el background de ellos, pero en particular el estilo que más se haya fomentado de vida en cada uno de esos lugares, porque ya a los de segunda generación, a esos que nacieron en Estados Unidos, le aplica las mismas estadísticas que los anglosajones, que era un 30% mayor. O sea que esos hijos de puertorriqueños, esos hijos de cubanos que ya nacieron y se criaron en Estados Unidos, pero ya caen dentro de las mismas estadísticas del resto de la población en Estados Unidos. Aunque todavía tienen una genética fuerte por la naturaleza de sus antepasados, que es todavía más fuerte que la de los mismos anglosajones, aún así, fíjate que sucumben en la misma proporción más o menos, tan pronto entran dentro de ese ambiente. Quiere decir que los factores ambientales, que tenemos que dentro de esos factores ambientales considerar el factor industrial, la contaminación del ambiente, la alimentación y el estilo de vida general de todos ellos, tenemos un estudio que puede ser muy interesante si lo aprendemos a analizar desde los ángulos en que puede beneficiar a unos y a otros, porque el hecho de que en Puerto Rico, por ejemplo, podamos ver ahí en la estadística que los puertorriqueños son más propensos a cáncer del hígado, pues ya eso nos da un interesante indicio de por dónde es que tenemos que trabajar con la gente nuestra, y de que cada uno de estos pueblos también tienen que hacer sus ajustes en su estilo de vida y de alimentación de acuerdo con esos factores costumbristas, ambientales o tradicionales. Quiero hacer un comentario de la lámina número 8. Aunque el estudio se realizó realmente en la Florida, ¿okay?, con personas que habían nacido en el extranjero en su mayoría,
dijo Piñeiro, ¿no? A la persona que está comunicando el estudio. Aunque los hallazgos del estudio aplicarían a los hispanos en la mayoría de los lugares de los Estados Unidos donde tal vez las condiciones de inmigración se dan de la misma forma, quizás no sea así en estados como California y Texas, donde muchas familias hispanas han vivido durante varias generaciones. Así es que tal vez habría que medir si la población de hispanos, en su mayoría de procedencia mexicana, ocurre lo mismo con los mexicanos que viven en la Florida, ¿no? En términos de, para todos los efectos, según la conclusión de este estudio. Pero es interesante que yo he escuchado que en Puerto Rico es distinto. O sea, en Puerto Rico hasta donde yo tengo entendido, la incidencia de cáncer de colon y cáncer de próstata es la número 1 y no necesariamente la del hígado. Aquí, por eso es que es interesante comparar. No, porque lo que te está diciendo ahí es que en comparación con esos otros países hay más cáncer de hígado en Puerto Rico. No entre los puertorriqueños necesariamente. No, pero el estudio lo que analiza son las personas que han emigrado a la Florida, los puertorriqueños que han emigrado a la Florida. O sea que evidente o aparentemente entre los puertorriqueños que han emigrado a la Florida, la incidencia de cáncer de hígado es mayor, pero que yo he leído de varias fuentes que el cáncer de colon y cáncer de próstata en Puerto Rico es mucho más abundante en comparación con el cáncer del hígado. Entonces habría que ver si el asunto está en que la alimentación que los puertorriqueños han asumido estando en la Florida por X cantidad de años incide en el desarrollo de cáncer del hígado. Tal vez el acceso a un sistema de salud que tiene mayores beneficios, la persona ahora quizás también está consumiendo una mayor cantidad de drogas, o tal vez con el poder adquisitivo consume más alcohol que el que se consumía anteriormente en Puerto Rico. Si el estilo de vida, como he estado mencionando, incide en que haya una proporción mayor de cáncer del hígado, por lo menos en lo que respecta a la comunidad puertorriqueña, que cáncer de colon y cáncer de próstata, que es la que abunda. Y acuérdate que en estos estudios no se toman en consideración otras variantes, como lo puede ser estados emocionales y demás, que puede estar sufriendo la persona que tiene que emigrar, ¿verdad?, de su país, y las condiciones a las que se tiene que someter posiblemente en lo que se adapta a un nuevo ambiente laboral y social. Adaptarse al idioma, adaptarse al trabajo, al estilo de trabajo y adaptarse a estar lejos de su familia. Claro. Amigas y amigos, como les habían mencionado, este estudio se publicó en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, publicado el 21 de febrero de 2017. Esto es Salud en Mesa Redonda. Pausamos y regresamos.